¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Una brevísima introducción de quiénes, presentación, perdón, de quiénes somos. Después vamos a ir entrando en el tema para ver la importancia de entender los patrones de movilidad y visitas de usuarios en un mundo sin cookies. Vamos a ver un caso de estudio, vamos a ver varios ejemplos de cómo esto lo hemos aplicado con algunos clientes y finalmente la sección de preguntas y respuestas. Esto un poquito sobre nosotros, somos una firma consultora, tenemos más de 14 años de experiencia trabajando en toda Latinoamérica y Estados Unidos y también hemos desarrollado soluciones, en Europa, Sudáfrica, Australia, la India. En este momento estamos desarrollando un proyecto. Este es un ejemplo del tipo de empresas que trabajan con nosotros y nuestro foco, más allá de una industria en particular, es el aprovechamiento de todo tipo de data, sobre todo data alternativa, big data, para resolver problemas de distinto tipo. Entonces vamos a ir entrando un poquito más de lleno en el tema. No sé si saben o no, de que se viene el mundo cookieless, el mundo sin cookies, en donde ya no vamos a poder traquear el comportamiento de los usuarios a través de la web, porque por los motivos de privacidad. La tendencia en general es a proteger la privacidad de los usuarios. Hay cosas que, por ejemplo, en Europa, que es donde está la legislación más fuerte, la GDPR, ya no se pueden hacer en muchos sentidos, y toda esa legislación va a ir migrando al resto de los países. Por lo tanto, el depender, como en este caso esto es una encuesta realizada por The State of Customer Engagement, vemos que cerca del 81% de los equipos de marketing hoy por hoy dependen de esta data que viene de las cookies y del comportamiento de los usuarios en Internet para comprender a sus consumidores. Incluso nos enfocamos acá, más del 30% depende fuertemente o que prácticamente solamente en este tipo de información, en third-party data derivada de las cookies. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Si vemos por acá, ya hay un 20% que no trabajan solamente, que al revés, se están enfocando mucho más en first-party data. La first-party data es todo lo que nosotros podamos recopilar directamente de nuestros consumidores vía una app, vía una página web y demás. Pero el punto es que esa data, esa first-party data, siempre va a ser de alguna u otra manera limitada, porque obviamente vamos a saber nada más sobre los consumidores que interactúan directamente con nosotros. Y por supuesto que debemos de incrementar todas las técnicas posibles, todas las estrategias para recopilar la mayor cantidad de información de nuestros usuarios o de cualquiera que vaya a interactuar con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestra solución. Pero vamos a siempre quedarnos más bien cortos, porque ¿qué pasa con todos los que no interactúan con nosotros, que son también parte de nuestro mercado potencial? Ahí es en donde entra no solo que dejemos de lado las cookies y enfoquémonos en otras técnicas de data alternativa, cualquier otra cosa. Y esto ha ido surgiendo y cada vez más hay data alternativa interesante que podemos explotar para entender mejor al consumidor. En la que hoy nos vamos a enfocar es en data de movilidad. La data de movilidad viene derivada de los dispositivos móviles, básicamente cuando interactuamos con una app y damos nuestro consentimiento de que nuestra información de la ubicación y de manera anónima se comparta con un tercero, que son estos agregadores de datos, va a registrar con un Unique ID nuestro dispositivo y va a decir, ok, este dispositivo estuvo en este lugar, y cada vez que interactuamos con esas apps, que sean parte de estos panels, como nosotros llamamos, que comparten información, vamos a estar dando información sobre dónde estamos, ¿verdad? Esta información, importantísima, y es una pregunta que siempre aparece en estos webinars, es información anónima, ¿verdad? No sabemos más allá, tenemos nada más un registro del dispositivo, es información anónima y es información que está recopilada con el consentimiento del usuario. De todas maneras, nosotros como empresa seguimos la normativa de Europa, de la GDPR, en términos de cómo tratamos los datos y hasta qué nivel, jamás llegamos a niveles individuales, nunca llegamos a identificar un usuario en particular, justamente protegiendo la identidad y la privacidad de todos.
¿verdad? Pero después sobre la data de movilidad le incorporamos distintas data layers o distintas capas de información, como por ejemplo lugares de interés, lo que se conoce en la industria como POI. Los lugares de interés son los restaurantes, los hospitales, los hoteles, los parques, las calles, cualquier cosa que sepamos qué es ese lugar. Y en combinación con estas dos principales fuentes es que podemos entender muchas cosas. Podemos entrar en analizar áreas de interés, entender al consumidor, podemos hacer marketing entendiendo qué tipo de gente pasa por un lugar, etcétera. Entonces, como les decía, y acá abrimos un poquito más, ¿qué tipo de cosas vamos a poder hacer una vez que combinamos estas fuentes de información? En primer lugar, e incluso que acá no lo pusimos porque es como para nosotros ya demasiado básico, vamos a poder entender de la gente que está en cierto lugar su nivel de ingreso. No de la gente que vive, sino de la gente que está en cierto lugar su nivel de ingreso, porque traqueamos, o sea, entendemos, identificamos de acuerdo a los patrones de movilidad, identificamos dónde reside, inferimos dónde reside y le asignamos, combinando con data censal u otras fuentes, asignamos un nivel de ingreso. Importantísimo, y paréntesis, esto se puede hacer en todos los países. Nosotros ya estamos implementando estas soluciones, por ejemplo, bueno, por supuesto, en México, en Centroamérica, la estamos en este momento implementando hasta en Inglaterra. ¿Por qué? Porque combinamos lo que nosotros llamamos fuentes de datos globales y nos permite atacar cualquier mercado. Entonces, una vez que sabemos, tenemos el nivel de ingreso, también vamos a poder, y acá es donde se pone interesante, y esto es lo que es un poquito más novedoso, vamos a poder saber qué sitio suele frecuentar mi consumidor meta. Es decir, una vez que entiendo quién es, y ahora Eric va a mostrar algunos ejemplos de cómo vamos identificando ese consumidor meta. Pero vamos a poder entender qué lugares visita de día, qué lugares visita de noche, incluso si quienes me visitan a mí, visitan a mi competencia, o cómo son los que visitan cierto lugar en donde mi producto se vende muy bien, ¿verdad? O sea, que es un producto de consumo masivo ubicado en abarroterías o en supermercados. Bueno, ¿cómo son los usuarios que visitan esos lugares? Y dónde más están. No solo visitaron ese lugar, sino en qué otros lugares está, en qué zonas se mueve, qué zonas evita, qué zonas no está, y qué tipo de usuarios transitan zonas en donde se encuentran mis points. Es decir, son muchas las aplicaciones que podemos hacer una vez que entendemos el comportamiento o los patrones de comportamiento de los usuarios. ¿Okay? Un caso interesante, y antes de entrar de lleno a los ejemplos concretos de aplicaciones que les queremos mostrar, es este caso que ha resonado mucho en la industria de Wendy's en Australia. Este no lo implementamos nosotros, pero es muy interesante porque se logró, salió a la luz los resultados concretos, que eso no siempre los clientes quieren compartir abiertamente y públicamente el éxito de una campaña por cuestiones de confidencialidad. Pero en este caso sí salió. Y Wendy's en Australia, utilizando todas estas técnicas, logró aumentar sus ventas en un 44%, incorporando, analizando muy, muy detalladamente las visitas en sus tiendas, incorporando data que ellos recopilaban directamente a través de sus apps, a través de sus páginas web, etcétera. Combinando toda esta información, lograron entender a fondo su consumidor, qué tanto visitaba otros lugares, qué otros lugares visitaba que pudieran, por ejemplo, si visitaba mucho, no sé, parques para perros, bueno, tal vez entonces podamos hacer alguna campaña dirigida a ese segmento, etcétera. Y lo interesante incluso es que los resultados que ellos obtuvieron superaban un 17% a las propias expectativas que tenía la marca en cuanto a este incremento en el 44% de ventas. Entonces ahora les voy a dejar con Eric, que es nuestro director para Latinoamérica, para ir viendo estos casos de estudio. Excelente. Bueno, el primer caso que les queremos platicar de ahora sí que de soluciones que nosotros de manera interna hemos desarrollado es justamente el análisis de un centro comercial en el cual uno de nuestros clientes quería primero conocer las características de diferentes centros comerciales. Digo, aquí no estamos enfocando solamente a uno, pero teníamos un set de diferentes centros comerciales a los cuales queríamos conocer un poquito más acerca de el perfil de gente que los suele visitar, ¿no? Esto simplemente con fines de detectar dónde estaba más concentrada esa audiencia meta en concreto para justamente tener suficiente información que le permitiera
tomar la decisión en cuál de estos pues le convendría de más realizar la apertura de uno de sus puntos, ¿no? Para darles nada más rápido un contexto de esta empresa, es simplemente una empresa a la cual se dedica al entretenimiento como tal, y de alguna manera nosotros generamos un montón de indicadores de patrones de movilidad de la gente que nosotros vemos que visita de manera recurrente ese centro comercial para justamente dar piezas de información que le permitan al cliente tomar esa decisión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer de manera inicial o de manera introductoria acerca de la gente que, por ejemplo, en este caso, visita este centro comercial? Primero, el nivel socioeconómico, como bien lo comentaba Sofía, a partir de identificar dónde, inferimos dónde es su lugar de residencia, de todos esos dispositivos que nosotros observamos dentro de este centro comercial, y eso nos permite entender y generar este tipo de análisis en los cuales, por ejemplo, aquí vemos que gran parte, casi el 40% de la afluencia hacia este centro comercial es del nivel socioeconómico C+, ¿no? Mientras que el nivel socioeconómico top, el de mayor ingreso, pues prácticamente es muy pequeño, ¿no? Entonces, estas son características que nos empiezan a decir, pues, cuál es, si se va alineando a ese mercado al que se dirige mi servicio, mi producto, para ir teniendo información al respecto. ¿Qué otro tipo de indicadores podemos generar con esta data de movilidad? Por ejemplo, entender si cuántos son visitantes, cuántos son residentes de la zona y cuántos son trabajadores, ¿no? Esto simplemente analizando si los visitantes que vemos ahí residen dentro de un radio pues, muy inmediato, ¿no? Aquí podemos definirlo por una isócrona, podemos definirlo por un radio. Aquí simplemente para simplificar el análisis, todas aquellas personas que vemos que visitan el centro comercial, que están dentro de un radio, que viven en un radio del centro comercial de 1 kilómetro, los clasificamos como residentes, mientras que todos aquellos que vemos que es casi el 73% viene por de afuera, ¿no? ¿Qué otro tipo de insight podemos generar? Podemos entender de dónde me visitan más, de qué colonias, de qué municipios, en caso de que mi zona de influencia es muy amplia, ¿no? Incluso podemos ver en esa zona que estamos analizando cómo son los patrones de movilidad de la gente que vemos dentro, que en algún momento, en un periodo de tiempo determinado, vemos dentro del centro comercial, ¿no? E incluso como sabemos los patrones de gasto de esa gente a nivel prácticamente con información censal, también podemos estimar cuánto pueden estar desembolsando en concreto en el rubro que le interesa a nuestro cliente, que en este caso el tema de recreación y entretenimiento. Podemos también llegar a hacer estimaciones de ese tipo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, podemos ir un poquito más allá, no simplemente entender este tipo de características que podrían ser muy generales, ¿no? A nivel socioeconómico, dónde vive, dónde trabaja, sino que también podemos profundizar y entender qué características adicionales, qué intereses tiene esa gente que está visitando el centro comercial, ¿no? Y por ejemplo aquí, esos segmentos de consumidores nosotros los podemos identificar no por interacciones en internet y en redes sociales, que es justamente lo que ha estado platicando Sofía, que está como por desaparecer, sino que lo hacemos a partir de los lugares en donde los vemos, ¿no? Entonces nosotros agarramos a toda la gente, a todos al agregado de dispositivos que observamos dentro del centro comercial y empezamos a seguirlo, analizando en qué otro tipo de lugares los vemos. Un insight interesante en este caso fue que, por ejemplo, el 30% de los visitantes los veíamos también en otros tipos de puntos de interés muy relacionados al tema de deportes, ¿no? Por ejemplo, centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, y también analizamos, por ejemplo, gente que vemos en estadios y que también los vimos dentro del centro comercial. Entonces agregamos toda esa audiencia y para generar insights de esta naturaleza, ¿no? Entender qué porcentajes de los que tienden a visitarme tienden a visitar otros lugares que me pueden dar pista de qué tanta de la audiencia que va a consumir mi producto que voy a vender en ese centro comercial, en este caso en concreto, pues qué tan densa es esa audiencia como para evaluar si establezco o no uno de mis establecimientos ahí, ¿no?
En el caso concreto de este cliente, por ejemplo, lo que nos interesaba evaluar era generar un indicador que debido a que el servicio de entretenimiento está muy dirigido a niños, ¿no? A entretenimiento de niños. Aquí lo que nosotros generamos fue identificar cuáles son ese segmento de clientes que visitan el centro comercial que son papás con hijos pequeños, ¿no? Y eso cómo lo podemos inferir simplemente detectando de todos los dispositivos que vemos ahí, cuáles vemos en colegios, ¿no? En primarias, en kinders, ¿no? Obviamente quitamos todo lo que tenga que ver con un segmento más amplio, no todo lo que tiene que ver con universidades, pues lo dejamos por afuera, pero todo lo que tiene que ver con grados de secundaria para abajo, entender cuánta de la gente que vemos ahí también lo vemos en centros médicos, en guarderías, en centros educativos, etcétera, ¿no? Y esto nos permite tener más conocimiento adicional de la audiencia en un lugar en particular. Adelante. Ahora, otra de las aplicaciones que nosotros podemos generar con toda esta información es, por ejemplo, este mapa que muestra muy bien esas zonas en las cuales se concentra más o por las que se mueve más los peatones de nivel de ingreso más alto, ¿no? Todas esas zonas rojas, este es simplemente un ejemplo de en la Ciudad de México, entender por dónde se mueve la gente de mayor ingreso. Y esto en términos de negocio, casos de negocio que lo hemos utilizado muy bien, ha sido o que lo hemos proporcionado para que también muchos de nuestros clientes que tienen equipos de datos internos puedan generar este tipo de análisis, es, por ejemplo, analizar elasticidades de precio, ¿no? Para justamente identificar pues segmentar muy bien el precio de mi producto con respecto a la zona en donde está el punto donde se está ahora sí que comercializando mi producto, ¿no? Y esto simplemente para entender hasta qué punto, ¿no? Las características no de la gente que vive, sino de la gente que tiende a visitar esa zona, es sensible a los cambios, incrementos o decrementos del precio como tal, ¿no? Entonces eso permite generar estrategias de segmentación de precio bastante enfocadas simplemente por saber dar una pieza de información adicional de no nada más la gente, el nivel socioeconómico de la gente que vive en la zona, sino de la gente que tiende a visitar y que de alguna manera también es consumidor a nivel de punto de venta, a nivel de diferentes tipos de negocio, ¿no? Y obviamente esta aplicabilidad va más allá de simplemente, o sea, la podemos utilizar para temas de ubicación de nuevos puntos de venta, para temas de segmentación de puntos de venta, es decir, prácticamente todos los sectores que tengan que ver con alimentos, con retail, este tipo de información, obviamente aterrizada a los objetivos de cada uno de los negocios, es bastante relevante. Siguiente, por favor. Y bueno, otra de las cosas bien interesantes que nos permite este tipo de data, como ya les mencionaba, nosotros podemos entender qué otros lugares está visitando nuestros consumidores. En este caso tenemos dos mapas. En el caso de arriba estamos analizando por dónde se mueve toda esa afluencia, toda esa gente que nosotros vimos dentro de un Burger King, ¿no? O que vemos que visita de manera recurrente un Burger King. Y por abajo estamos viendo por qué zonas suelen moverse los consumidores que visitan un Starbucks. Y lo interesante de esto es ver cómo se dispersa la gente que tiene un interés muy asiduo hacia una marca y otra, ¿no? Que son marcas totalmente diferentes. Podemos ver que en el mapa justo de arriba nos puede decir que está muy disperso prácticamente cualquier tipo de gente, ¿no? Que visita un Burger King, pues viene de todos lados, ¿no? Se mueve por todos lados, vemos que se concentra mucho en los centros de las ciudades, pero vemos ahora el patrón de movimiento de los consumidores de Starbucks que justamente se empieza a concentrar más hacia una zona que seguramente, digo, aquí no tenemos ese dato en concreto, pero que seguramente eso es una zona de a lo mejor un nivel socioeconómico un poquito más top, ¿no? Medio hacia alto, que se suele mover por una zona muy específica, ¿no? Y esto son piezas de información que nos permiten, a mí me gusta mucho hablar de hackear las estrategias incluso de ubicación de mis clientes, ¿no? Si mi target es muy parecido al de una marca y yo apenas estoy por introducirla, puedo entender por dónde se está moviendo ese target
de consumidores, ese segmento de consumidores, para yo generar estrategias de por dónde lo ataco, por dónde lo busco, por dónde se está moviendo, por dónde abro un nuevo punto de venta, ¿no? Entonces, esta información nos permite eso. Obviamente aquí tenemos dos ejemplos en particular. Podemos hablar desde segmentos como los que vimos, ¿no? De gente que visita estados de fútbol, gente que visita una marca en específico de tiendas, gente que visita, por ejemplo, establecimientos retail de alta gama, ¿no? Que también lo podemos hacer, etcétera, ¿no? Y esto nos permite generar este tipo de insight, obviamente siempre aterrizados a los objetivos del negocio que necesito. Adelante. Y ya para finalizar, un caso que últimamente hemos aplicado mucho para temas de out of home, de publicidad out of home. Este sector tiene justamente una gran oportunidad en temas de segmentación, ¿no? Debido a que es posible con esta información no solo detectar cuántos autos, cuántas personas tienden a ver, tiende a alcanzar cada uno de mis puntos de publicidad exterior, ¿no? Sino que también podemos medir, pues, qué tan efectiva es ese punto de publicidad exterior, esa valla, esa publicidad que tenemos externa, porque podemos identificar el porcentaje de usuarios para los que está alcanzando, no solamente el total, sino ese porcentaje que efectivamente pues le va a hacer clic, ¿no? Por ejemplo, en este caso pudimos identificar que 27% de los usuarios que pasan por esta valla publicitaria en concreto visitan centros deportivos, ¿no? Entonces, si ahí hay una publicidad a lo mejor de algún producto deportivo, ¿no? De una marca deportiva, podemos saber efectivamente que en ese punto en particular tenemos un engagement o está siendo en un 27% efectivo porque está llegando a esa audiencia, ¿no? Y tenemos esa forma de medir para cada uno de los puntos de publicidad exterior cuáles son los que tienen esa mayor rendimiento, ¿no? De manera que le está llegando a las audiencias que efectivamente les tiene que llegar, ¿vale? Bueno, estos son algunos de los ejemplos y casos de uso en concreto que les traíamos. Te paso a ti la voz, Sof, para que nos ayudes con el tema de preguntas y respuestas. Buenísima, perfecto. Mil gracias, Eric. Y bueno, arrancamos con la primera que tenemos por aquí. Dice, ¿cómo puede Predict saber qué clientes tiene hijos pequeños, visitan estadios de fútbol, gimnasios? Y esa tal vez la voy a responder incluso porque está de la mano con la siguiente pregunta que nos le hacía la misma persona. Mencionó que pueden seguirlos vía dispositivos, cómo es posible para rastrear un celular, solamente si se tiene el número telefónico. En el caso de El Salvador, solamente con orden judicial se puede rastrear a alguien. Vamos a ver, aquí no estamos rastreando personas nosotros de manera activa. Lo que estamos haciendo es, cuando un usuario, como comentábamos al inicio, ¿cómo se obtiene la data de movilidad? Hay empresas que se dedican a llegar a acuerdos con aplicaciones móviles, con apps, que básicamente las apps es una forma de monetizar adicional, de generar ingresos. Lo que hacen es que con el consentimiento del usuario, cuando nos registramos en esa app, indica que, ok, puedo compartir para efectos de investigación de mercado y efectos es más, se establece exactamente para qué se quiere compartir la información. Entonces vamos a poder ver el ID del usuario y vamos a poder ver después, cuando interactúa con el app, en qué otros lugares lo vemos. Importantísimo, no tenemos el teléfono, no tenemos el nombre y no buscamos hacer eso. Es más, eso va contra toda la industria y contra todo el manejo adecuado y ético de la información, de tratar de identificar a usuarios. Eso es todo lo contrario. Entonces, cuando hacemos este tipo, me voy a regresar aquí en la presentación, cuando hacemos este tipo de análisis, aquí realmente lo que estamos haciendo no es que sepamos que este es un papá con hijos, estamos infiriendo que, de acuerdo al comportamiento de este grupo de dispositivos, de este conjunto de dispositivos, estas personas que las vemos constantemente en escuelas, en guarderías, etcétera, podemos inferir, no tenemos la certeza, podemos inferir que son papás con hijos pequeños, ¿verdad? Ese es el tipo de análisis que se hace. No tenemos la certeza de que sean, pero de acuerdo al comportamiento de las personas,
podemos hacer inferencias, como este mismo caso. No es que alguien nos dijo o llenó una encuesta de soy fan de fútbol, pero nuevamente lo vemos en estadios, lo vemos en gimnasios, lo vemos en centros deportivos, inferimos que le interesa el fútbol. Entonces, lo interesante de esto incluso es que las audiencias se pueden crear muy a la medida, podemos buscar cosas muy específicas de acuerdo a nuestro objetivo de negocio. Hemos tenido clientes, por ejemplo, que todo esto, o sea, que más que todo se enfocan en, sobre todo, consumo masivo, más que todo se enfocan en niveles de ingreso, ¿verdad? Y con saber esta primera parte que teníamos acá, más que suficiente. Pero ahora, si queremos, por ejemplo, saber dónde poner una cafetería que queremos que sea del estilo, como Eric decía, queremos copiarle la estrategia a Starbucks, porque queremos decir, bueno, mi audiencia, mi mercado meta va a ser muy parecido al usuario típico que se ve en Starbucks, pues entonces evaluamos los dispositivos que vemos en Starbucks y después vemos dónde más los visualizamos y eso nos puede generar estos mapas de calor, ¿ok? Hay otro por aquí que pregunta qué restricciones tienen los datos de movilidad y de visita. ¿Se puede analizar usuarios en cualquier tipo de ciudad? Efectivamente, la próxima te la voy a dejar a ti, Eric. Efectivamente podemos, esta data está disponible. A ver, ¿en dónde no está disponible? En China es más complicado trabajar, en Ucrania por la situación actual, en Corea del Norte, o sea, en países en donde realmente es complejo. Hay países donde el panel es más grande que otros. México tiene un panel muy interesante de más de 50 millones de dispositivos mensualmente compartiendo información. Colombia también. Ya hemos también desarrollado proyectos en Ecuador, siguiendo esta línea, en Argentina. Bueno, y en países incluso aún más pequeños de Centroamérica también hemos desarrollado. Entonces, efectivamente, se puede trabajar en cualquier parte. Después viene, y esta Eric te la dejo a ti, para publicidad out of home, o entender visitas en un lugar específico, ¿se puede saber cuántos de estos usuarios son visitantes de otra ciudad? Sí, totalmente. Nosotros, digo, en estos ejemplos que les mostramos, nos limitamos a identificar los patrones de movilidad dentro de la misma zona del centro comercial, pero sin ningún problema podemos ampliar la zona. Por ejemplo, en algún momento hicimos un análisis de movilidad para, para temas de restaurantes en Mérida de Yucatán, y al ser una ciudad con alta densidad de turismo, fue interesante ver cómo incluso detectamos un flujo importante de visitas de diferentes estados de la República, ¿no? Y logramos ver incluso que vienen más de la Ciudad de México, otros más de Monterrey, del norte, incluso. Entonces, es importante saber que prácticamente esto lo podemos hacer a una escala a nivel nacional, ¿no? Y en cualquier país también. Buenísimo, perfecto. Después viene otra que dice, ¿en cuánto tiempo se estima que se pueda acabar el obtener datos a través de las cookies? Eso es, habían fechas, yo realmente ese dato no lo tengo disponible porque es como que algo que se viene anunciando y, por ejemplo, incluso más allá de cookies, ya Android ha hecho algunos esfuerzos en limitar el traqueo de la actividad dentro de las mismas aplicaciones, Apple lo mismo, pero no, tener una fecha en concreto por el momento no la tenemos. La plataforma de visualización de datos es un desarrollo propio de Predict. Nosotros utilizamos, la parte propiamente de la visualización, utilizamos distintas herramientas. Algunas de ellas son dependiendo del tipo de ejercicio que se esté haciendo y también de la magnitud. Utilizamos desde Tableau para cierto tipo de visualizaciones y también tenemos una plataforma GIS adaptada a nuestros requerimientos en donde también trabajamos la data. Para el caso del centro comercial, Eric, te lo dejo a ti, ¿cuántos de estos datos son de fuentes externas y cuánto es de la empresa dueña del centro comercial? Prácticamente toda la data que nosotros utilizamos para generar todos estos insights son de la data que tiene la naturaleza de la que comentaba Sofía, ¿no? Son ubicaciones GPS de dispositivos móviles que se tiene el consentimiento de poder generar insight a nivel agregado, ¿no? Por eso, y es bien importante ese tema, ¿no? Nosotros
todos estos porcentajes que publicamos, que de alguna manera generamos como insight, son justamente son agregados, ¿no? Y eso es lo que nos permite mantenernos dentro de las legislaciones en temas de protección de datos personales. Muchas veces cuando trabajamos a solucionar problemas de operadores de centros comerciales, hemos contrastado el dato que nosotros tenemos con sus datos de afluencia. Afortunadamente siempre están muy bien alineados y sí hay ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, en Centroamérica, que operadores de muchos centros comerciales nos buscan para entender cómo están comportándose sus audiencias y, por ejemplo, con la data de sus afluencias, con la data de movilidad de nosotros, podemos ya llegar a números, por ejemplo, absolutos, estimar el del centro comercial de enfrente cuánto está recibiendo, ¿no? Porque yo no tengo esa información, pero esta data es una referencia muy importante que nos permite extrapolar y hacer estimaciones muy buenas de, por ejemplo, la competencia. Entonces, pero digo, ahí como para dejar claro que podemos trabajar con más fuentes de información que nos dan los propios operadores. En este caso en concreto, solamente estamos utilizando data alternativa de movilidad. Bien, y las dos preguntas siguientes creo que están muy relacionadas, porque por ahí viene una que dice, entonces es un análisis con menos porcentaje de certeza, ya que solo se basa en deducciones este tipo de estudios para qué actividad es recomendable hacer. Esta estaba delineada por el lado de el tema de los cookies, y también viene todo el tema de diseño del segmento y target de interés está basado en inferencia, se cuenta con algún tipo de margen de error o indicador que nos permita conocer la confiabilidad o validez de la data. Esto para considerar si el muestreo disponible es suficiente. Vamos a ver. La data, obviamente partimos del panel total, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, hagamos el ejercicio en México, el caso es mínimo de 50 millones de dispositivos compartiendo mensualmente la data. Cuando trabajamos con países en donde el panel es más pequeño, trabajamos con más meses de información. Acá lo importante que tenemos que tomar en cuenta es la data de movilidad es un activo muy interesante, que el punto es tratar de sacarle el mayor provecho posible. ¿Por qué? Porque es un dato real que un dispositivo estuvo en un lugar determinado. Entonces es aprender a tomar, o sea, y hasta dónde podemos llegar con la data para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, siguiendo en esa línea y en que el objetivo es aprovechar la data alternativa, porque recordemos que esto es data alternativa. La data alternativa, por definición, son datos que no son estructurados, que no fueron creados para responder una pregunta en concreto, como por ejemplo son los datos cuando hacemos relevamientos a través de encuestas o a través de un censo. Eso es distinto y eso, los márgenes de error, por supuesto, que son mucho menores porque se relevó la información a través de un instrumento específico para ello. Esto entra dentro del concepto de data alternativa, data que está disponible, que existe, que todos los días se generan millones de registros y ver cómo la podemos aprovechar. Cuanto más específico es cuanto más específico es el fenómeno que queremos evaluar, exactamente, como por ahí mencionaban, el tema de la muestra se va achicando. Por ejemplo, cuando evaluamos centros comerciales, cualquier superficie grande, vamos a tener una muestra muy representativa de lo que está sucediendo porque vemos cualquier cantidad de dispositivos, vemos muchos dispositivos. Ahora bien, hemos tenido ejercicios en donde, por ejemplo, hacemos planes de expansión. Esta data se utiliza muchísimo para planes de expansión, para ver dónde tenemos que abrir un nuevo restaurante. Y no es lo mismo evaluar un standalone, un restaurante grande de, no sé, el metraje de 900 metros cuadrados, de 800 metros cuadrados, en donde vamos a ver muchos más dispositivos, a que si evaluamos la versión que es solamente para delivery, que es prácticamente, que es casi que un puestito. En el casi que es un puestito, efectivamente no vamos a poder saber cuánta gente estuvo o cuánta gente ordenó en ese puestito. Vamos a entender las características de la gente que está alrededor de ese puestito. En el caso del standalone, que lo hemos hecho para similares a McDonald's, a Starbucks, a Pizza Hut, etcétera, ahí sí podemos porque ya el espacio es más grande y tenemos una muestra representativa. Podemos ver dispositivos de manera significativa. Y cuando hacemos con las audiencias es prácticamente lo mismo. Vean que los ejemplos que les poníamos son de marcas con una cantidad importante de puntos. Cuando decimos, bueno, evaluemos cómo es el usuario que visita Starbucks. Tenemos muchos puntos y muchos son standalone de los cuales podemos relevar información. Lo mismo si queremos, o sea, incluso cuando decimos, bueno, visitan mucho
Recuerden que acá, reitero, no es que todo se base en inferencias, es un hecho que un 30% de los dispositivos que se vieron en este centro comercial también fueron vistos en estadios de fútbol y centros deportivos. Es un hecho. Entonces, lo que tenemos que encontrar la forma es cómo aprovechamos esa información y cómo con eso generamos una ventaja competitiva para nuestro negocio. Que, reitero, en mercados sumamente ya desarrollados, es lo que se está haciendo y es justamente ganar esa ventaja competitiva a través de este tipo de técnicas que a su vez, pensémoslo de esta manera, si pensamos en México, esto nos permite cubrir todo México con un único mismo ejercicio. Mientras que evaluemos cuál es la alternativa de obtener este tipo de información si quisiéramos hacerlo para todos los centros comerciales de todo México. Nos sale mucho más caro implementar y desarrollar. Entonces, el punto aquí es aprovechar la información que tenemos disponible, obviamente siguiendo los criterios llamémosle estadísticos. Como bien Eric decía, ya son incontables los casos en los que hemos incorporado data de los clientes y eso es un mecanismo hasta de validación de la información, en donde permite, nos da la confianza para poder trabajarlo. De todas maneras, la data incluso viene con porcentajes de confianza. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para cada dispositivo, dentro del mundo de movilidad hay muchos registros que no tienen una confiabilidad mínima por cómo fueron registrados. Nosotros no utilizamos ese tipo de registros. Entonces, sí velamos por la calidad de la información para justamente que el resultado final sea usable y sea confiable, ¿verdad? Por ahí también había una última pregunta que también esa ya la respondimos, del cómo recopilamos esta información. Creo que esa ya lo hemos hablado bastante. Eric, tal vez esta la respondes tú. La herramienta viviría en la nube software, y creo que esta es la última. La herramienta viviría en la nube software con una licencia o bien se lleva a cabo a través de un estudio ad hoc. Ahí nosotros nos adaptamos al estatus de consumo de información de las organizaciones, es decir, hay veces que hacemos la solución de punta a punta, desde el desarrollo hasta la entrega de una plataforma de información en el cual el cliente pues ya está montada toda la información que se analiza, está el resultado del fenómeno que estamos analizando, ya sea un tema de desplazamiento óptimo de fuerza de venta, ya sea un tema de optimización de ubicaciones, etcétera, o simplemente si necesitan las fuentes de información mapeadas en contexto de sus puntos de venta, por ejemplo, prácticamente podemos hacer la solución completa. Obviamente siempre todos los análisis que nosotros hacemos son a la medida, entonces están siempre aterrizados a las necesidades de nuestros clientes. Es por eso que por ahí estaba la pregunta de la plataforma es propia. En realidad no, porque estas herramientas que nosotros utilizamos, tanto cuando son más profesionales, una herramienta de GIS, es cuando tendemos a generar soluciones con extensiones geográficas bastante amplias y desagregadas a un nivel muy detallado. Pero también hemos trabajado con equipos de datos, en los cuales somos proveedores de know-how, somos proveedores de información de toda esta data, en data prácticamente preparada acorde a las necesidades de los equipos de datos para que los introduzcan en sus procesos de toma de decisión o incluso en sus procesos de generación de modelados, ¿no? O modelos internos que tienen predictivos para pues enriquecerlos mejor, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos vamos adaptando, hacemos entrega de la información de datos, así como de plataformas y soluciones completas, ¿no? Entonces, digo, ahí los invitamos a que nos contacten para platicar en concreto de cuál es su necesidad, cuál es el estatus actual de consumo de la información y sobre todo porque entendiendo en el que esta información es muy densa. No es tan fácil ni es tan barato, por así decirlo, tanto adquirirla como procesarla. Entonces, en ese sentido, nosotros ya nos hemos vuelto expertos en el manejo, en la gestión y en la generación de valor de este tipo de información. Entonces, nosotros podemos aportar muy bien a las organizaciones, independientemente de su tamaño e independientemente de la tecnología y los equipos de datos que actualmente tengan, ¿no?